Imagina esto. Estás manejando por una carretera vacía. Es de noche. Tu teléfono perdió señales en más de una hora. El GPS dejó de funcionar. Y de pronto, ves luces. Un pueblo. Casas. Gente caminando por las calles como si fuera lo más normal del mundo. Sientes alivio. Por fin, civilización. Pero cuando intentas buscar ese pueblo en el mapa, no existe. No aparece. Nunca apareció. Y lo peor es que una vez que entras, nadie ha logrado salir. Esta es la historia de San Angustio, un lugar que según todos los registros oficiales nunca fue fundado. Un lugar donde el tiempo parece funcionar diferente. Un lugar del que existen testimonios, fotografías y hasta videos, pero que ninguna autoridad reconoce. Y honestamente, mientras investigaba este caso, hubo momentos en los que tuve que alejarme de la pantalla, porque lo que encontré no tiene ninguna explicación lógica. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo. Esta no es una leyenda urbana inventada para asustar. Hay personas reales que afirman haber estado ahí, familias que perdieron a seres queridos en ese lugar, y documentos que sugieren que alguien, en algún momento, intentó borrar toda evidencia de su existencia. La pregunta es, ¿por qué? Todo comenzó en el año 2003. Un grupo de 4 amigos universitarios de Guadalajara decidió hacer un viaje por carretera hacia la costa de Michoacán. Eran jóvenes, aventureros, y cometieron el error que muchos cometen. Tomaron un atajo. Un camino de terracería que, según uno de ellos, Daniel, reduciría el viaje en casi 2 horas. El problema es que ese camino no estaba señalizado, no aparecía en ningún mapa, y según las autoridades locales, ese camino no existe. Pero eso no es lo más extraño. Lo que viene después cambió la vida de todos los que estuvieron involucrados. Según el testimonio de Daniel, el único que logró contar esta historia, manejaron por ese camino durante aproximadamente 40 minutos. Era de tarde, el sol comenzaba a bajar, y en un momento el carro simplemente se apagó. No hubo ruidos extraños, no hubo señales de advertencia, simplemente dejó de funcionar, como si alguien hubiera cortado toda la energía de golpe. Intentaron encenderlo. Nada. Revisaron la batería. Estaba bien. Revisaron el motor. Todo parecía normal, pero el carro no respondía. Y fue entonces cuando Mariana, una de las chicas del grupo, señaló hacia adelante. A unos 200 metros había un pueblo. Ahora, presta atención a este detalle. Daniel juró que ese pueblo no estaba ahí cuando llegaron. Él había mirado hacia adelante muchas veces mientras manejaba, y no había nada, solo árboles, solo camino, solo oscuridad. Pero ahora había casas, había calles empedradas, había luz cálida saliendo de las ventanas, como si ese lugar hubiera aparecido de la nada. Los 4 decidieron caminar hacia el pueblo para buscar ayuda. Era la decisión más lógica, la más sensata, y también la última decisión que tomarían como grupo. Cuando entraron al pueblo, lo primero que notaron fue el silencio. No había música, no había televisores encendidos, no había perros ladrando, solo el sonido de sus propios pasos sobre las piedras, y las miradas, porque todos los habitantes del pueblo los estaban observando. Desde las ventanas, desde las puertas entreabiertas, desde las esquinas oscuras. Decenas de ojos fijos en ellos, sin parpadear. Y aquí es donde todo cambia. Un hombre mayor se acercó a ellos. Tenía el rostro arrugado, la piel bronceada por el sol, y una sonrisa que Daniel describió como incómoda, como si ese hombre no recordara cómo sonreír naturalmente. Y les dijo algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Les dijo, «Bienvenidos a San Angustio. Llevábamos mucho tiempo esperándolos». Esperándolos. Esa palabra resonó en la mente de Daniel durante años, porque no tenía sentido. Nadie sabía que ellos iban a pasar por ahí. Ni siquiera ellos mismos lo sabían hasta unas horas antes. Y sin embargo, ese anciano hablaba como si su llegada hubiera sido predicha, como si fuera inevitable. El grupo intentó explicar su situación, el carro descompuesto, la necesidad de un teléfono, la urgencia de contactar a alguien, pero el anciano simplemente negó con la cabeza y les dijo que en San Angustio no había teléfonos, no había señal, no había forma de comunicarse con el exterior, pero que no se preocuparan,
que podían quedarse esa noche, que todo estaría bien. Y honestamente, esto me perturbó profundamente, porque según Daniel, ninguno de ellos quería quedarse. Había algo en ese lugar que se sentía mal, algo en el aire, algo en la forma en que la gente los miraba. Y cuando intentaron regresar al carro, no lo encontraron. El camino por el que habían llegado ya no estaba. En su lugar, solo había árboles, vegetación densa, como si el camino nunca hubiera existido. Mariana empezó a entrar en pánico. Rodrigo se dejó caer al suelo, derrotado. Y Daniel sintió algo que nunca había sentido antes. Un miedo tan profundo que no podía ni siquiera describir. Un miedo que iba más allá de lo racional, porque entendió que en ese momento no había escapatoria, que ese pueblo los había elegido y que probablemente morirían ahí. Los siguientes días fueron una pesadilla constante. Cada mañana, uno de los habitantes les sonreía y les ofrecía comida, pero la comida no tenía sabor, era como chamuscar aire. Y cada noche, los sonidos regresaban, los pasos, los susurros, las risas ahogadas, pero cada vez que miraban por la ventana, no había nadie. A las 3 de la mañana, Rodrigo desapareció. Nadie lo escuchó salir, nadie vio nada, simplemente ya no estaba. Su cama estaba vacía, su mochila seguía ahí, sus zapatos seguían junto a la puerta, pero él no estaba. Y cuando salieron a buscarlo, el pueblo entero parecía desierto. No había nadie en las calles, no había luces en las casas, solo oscuridad, solo silencio, y esa sensación constante de estar siendo observados. La buscaron durante horas, gritaron su nombre hasta quedarse sin voz, pero Rodrigo no apareció. Y cuando el sol finalmente salió, algo cambió. Los habitantes del pueblo volvieron a aparecer, como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera existido. Y cuando le preguntaron al anciano sobre Rodrigo, él simplemente los miró confundido y preguntó: ¿Quién es Rodrigo? Ustedes llegaron solos. Siempre fueron tres. Siempre fueron tres. Esas palabras destruyeron algo dentro del grupo, porque no solo Rodrigo había desaparecido, había sido borrado, como si nunca hubiera existido, como si ese pueblo tuviera la capacidad de hacer desaparecer no solo a las personas, sino también la memoria de ellas. Y lo más aterrador es que cuando Daniel revisó su teléfono, las fotos de Rodrigo ya no estaban. Todas las fotos donde él aparecía habían sido reemplazadas por versiones donde solo aparecían 3 personas. Pero eso no es lo más perturbador. Lo que viene después desafía toda lógica. Daniel y sus 2 amigos restantes, Rodrigo y Sofía, decidieron que tenían que escapar. No importaba cómo, no importaba hacia dónde, solo necesitaban salir de ese lugar. Así que cuando cayó la noche, comenzaron a caminar hacia el bosque, sin mirar atrás, sin detenerse. Caminaron durante lo que parecieron horas. Sus piernas ardían, sus pulmones suplicaban por descanso. Pero siguieron adelante, porque sabían que detenerse significaba quedarse para siempre. Y entonces vieron luces adelante, casas, calles empedradas, un pueblo, el mismo pueblo, San Angustio. Habían caminado en línea recta durante toda la noche, sin dar vueltas, sin desviarse, y habían terminado exactamente donde empezaron, como si el pueblo fuera un agujero negro, como si no importara hacia dónde caminaras, siempre terminarías regresando. Sofía empezó a llorar, Rodrigo se dejó caer al suelo, derrotado, y Daniel sintió algo que nunca había sentido antes, un miedo tan profundo que no podía ni siquiera describir, un miedo que iba más allá de lo racional, porque entendió que en ese momento no había escapatoria, que ese pueblo los había elegido y que probablemente morirían ahí. Los siguientes días fueron una pesadilla constante. Cada mañana, uno de los habitantes les sonreía y les ofrecía comida, pero la comida no tenía sabor, era como chamuscar aire. Y cada noche, los sonidos regresaban, los pasos, los susurros, las risas ahogadas, pero cada vez que miraban por la ventana, no había nadie. A las 3 de la mañana, Rodrigo desapareció. Nadie lo escuchó salir, nadie vio nada, simplemente ya no estaba. Su cama estaba vacía, su mochila seguía ahí, sus zapatos seguían junto a la puerta, pero él no estaba. Y cuando salieron a buscarlo, el pueblo entero parecía desierto. No había nadie en las calles, no había luces en las casas, solo oscuridad, solo silencio, y esa sensación constante de estar siendo observados. La buscaron durante horas, gritaron su nombre hasta quedarse sin voz, pero Rodrigo no apareció.
Y cuando el sol finalmente salió, algo cambió. Los habitantes del pueblo volvieron a aparecer, como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera existido. Y cuando le preguntaron al anciano sobre Rodrigo, él simplemente los miró confundido y preguntó: ¿Quién es Rodrigo? Ustedes llegaron solos. Siempre fueron tres. Siempre fueron tres. Esas palabras destruyeron algo dentro del grupo, porque no solo Rodrigo había desaparecido, había sido borrado, como si nunca hubiera existido, como si ese pueblo tuviera la capacidad de hacer desaparecer no solo las personas, sino también la memoria de ellas. Y lo más aterrador es que cuando Daniel revisó su teléfono, las fotos de Rodrigo ya no estaban. Todas las fotos donde él aparecía habían sido reemplazadas por versiones donde solo aparecían 3 personas. Pero eso no es lo más perturbador. Lo que viene después desafía. Daniel llevaba 5 días solo en San Angustio. 5 días sin dormir más que unos minutos a la vez. 5 días comiendo esa comida sin sabor. 5 días siendo observado constantemente por personas que sonreían demasiado y hablaban demasiado poco. Y en esos 5 días comenzó a notar patrones, detalles que antes había pasado por alto, cosas que no tenían ningún sentido, pero que poco a poco empezaron a formar una imagen aterradora. El primer detalle fue el calendario. En la casa donde se quedaba había un calendario viejo colgado en la pared, un calendario del año 1973, y cada día que pasaba alguien lo actualizaba, tachaba un día, pero el problema era que siempre era el mismo día, siempre era 17 de octubre. No importaba cuántas noches pasaran, no importaba cuántas veces el sol saliera y se pusiera. Según ese calendario, el tiempo no avanzaba, el tiempo estaba atrapado, igual que él. El segundo detalle fueron las fotografías. Había fotografías en todas las casas del pueblo, fotografías viejas en blanco y negro, con bordes amarillentos. Y en todas ellas aparecían las mismas personas, los mismos habitantes que Daniel veía todos los días. Pero esas fotografías tenían fechas de 1940, 1920, 1890, lo cual era imposible, porque las personas en esas fotos no habían envejecido ni un solo día. Y aquí es donde todo empieza a tener un sentido terrible. Daniel comenzó a investigar. De noche, cuando todos parecían dormir, él exploraba. Revisaba casas, buscaba documentos, cualquier cosa que pudiera explicar qué era ese lugar. Y una noche encontró algo. Debajo de la iglesia del pueblo había una puerta de madera vieja que estaba cerrada con candado, pero el candado estaba oxidado, débil, y con suficiente fuerza Daniel logró romperlo. Lo que encontró debajo de esa iglesia le heló la sangre. Había cuerpos, decenas de cuerpos, tal vez cientos, cuerpos momificados, preservados por el tiempo seco del lugar, acomodados en hileras perfectas, hombres, mujeres, niños, todos vestidos con ropa de diferentes épocas. Algunos parecían tener siglos de antigüedad, otros parecían mucho más recientes, y entre ellos Daniel reconoció algo: una mochila, la mochila de Mariana.